la democracia en Perú y América Latina. Esta mesa presenta a Andrés Malamud con el título Inestabilidad política con estabilidad económica, Perú en contexto sudamericano. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por el Instituto Universitario Europeo en Florencia, Italia. Es investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y ha sido profesor visitante en universidades de Argentina, Brasil, España, Italia y México. Marisa Glave es socióloga de la PUC y maestra en Gestión de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora asociada de DESCO. Ha sido regidora de la Municipalidad de Lima Metropolitana en 2 oportunidades y congresista de la República del 2016 al 2019. Omar Aguapara es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin. Ha sido director de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Y finalmente Jorge Aragón es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Florida, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUC y coordinador del área de investigación e incidencia de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de esta universidad. A continuación vamos a dar 4 presentaciones. Todos los ponentes tienen de 10 a 15 minutos en una primera ronda, luego hay una segunda de 3 a 5 minutos y con bien, si alcanzamos en el tiempo, tenemos una ronda de algunas preguntas para el público. Empezamos con Andrés Malamud. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá y trataremos de hablar poco para que haya tiempo para las preguntas, comentarios e incluso insultos del público, que serán muy bienvenidos cuando hablamos de la crisis de la democracia. Y lo que a mí me gustaría es hacer un encuadramiento que nos permita entender lo que nos está pasando. Seymour Lipset, un politólogo americano, norteamericano, decía que quien solo conoce un país no conoce ningún país. Si nosotros no comparamos, no entendemos. Entonces querría saber dónde estamos situados en América Latina. Para entender a Perú hay que entender a su región. Y para entender a la región hay que mirar al mundo. Este es un mapa de desarrollo. Yo les pido que ustedes me avisen si cuando yo estoy diciendo algo referido a lo que tengo detrás, estoy diciendo algo correcto o cualquier barbaridad, porque no estoy viendo lo que proyecto. Pero este es un mapa de desarrollo. Y lo interesante acá es que hay 3 grandes regiones del mundo, no geográficas, sino en términos de la calidad de vida a la que se someten los pueblos de cada país. Las zonas azules son los países desarrollados, América del Norte, Europa y una franja del Pacífico. Los países en amarillo son los países en desarrollo, eufemismo por aquellos que no somos todavía desarrollados, pero tampoco excesivamente pobres. Y los países en rojo son los menos desarrollados, son los pobres pobres. América Latina es una región de desarrollo medio. Nosotros sabemos que hay una correlación entre desarrollo y democracia. A más desarrollo, habitualmente más democracia. Hay mecanismos que lo explican, no perderemos el tiempo, salvo que a ustedes les interese profundizar. Ahora, miren esto, ¿por qué digo que América Latina es overachiever? Porque tiene más democracia de la que esperaríamos por su nivel de desarrollo. Acá azul es democrático, de mayor o menor calidad en función de la intensidad del azul. Y rojo, naranja es no democrático, autocrático. Fíjense que acá las regiones democráticas en el mundo incluyen mayoritariamente América Latina. Con 20 países tenemos 15 democracias. 5 países no lo son. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, y después hay quien varíe el quinto, pero en general se considera que hoy El Salvador es uno que desbarrancó. Pero fíjense, hay una distorsión, una desproporción entre el nivel de desarrollo y el nivel de democracia. Punto de partida, América Latina es más democrática de lo que deberíamos esperar por el nivel de desarrollo. Dentro de esa sobrecapacidad, podemos ubicar a nuestros países en función de 2 variables, la estabilidad política, la estabilidad económica. Y les voy a dar a 4 países como referencia, como ancla. Este gráfico tiene matices, pero si tuviéramos que destacar las características fundamentales, diríamos que hay 4 países que nos caracterizan bien. Un país donde la democracia es estable
y la economía también, Uruguay. Un relojito. Cada 5 años cambian de presidente que no puede ser reelecto consecutivamente. Y la economía va, no crece demasiado, pero no se cae. En el punto opuesto, Uruguay está acá. Punto opuesto, Venezuela. Está dibujada intencionalmente adentro del mapa, pero se cayó del mapa. Por eso la flechita. Venezuela no tiene democracia. La política está rota. Y tampoco tiene economía. Perdieron a 8 millones de habitantes en el exilio. 25%, un cuarto de los venezolanos se fueron. Venezuela tendría que tener hoy la misma población que Perú. 35 millones, tiene menos de 28. Ni la economía ni la política funcionan. Y en el medio tenemos el eje que cruza, tenemos una X. Uruguay, Venezuela, Perú y Argentina. ¿Qué característica tiene Perú? Baja estabilidad política. Ustedes tienen una alta rotación de presidentes, mucho ejercicio político. Y sin embargo, Julio Velarde está hace 18 años, ¿verdad?, en el Banco Central, nombrado en 2006 y ratificado cada 5 años por el presidente que caiga. Argentina es al revés. Perú tiene baja inflación y baja tasa para tomar crédito en el exterior. Argentina tiene una economía destruida. Estamos celebrando este mes que llegamos al 4% mensual de inflación, mensual, porque estuvimos en el 25% mensual. Pero nuestros presidentes se van cada 4 años, a veces 8. Por ahora, alta estabilidad política, catástrofe económica. Así que Uruguay, 2 cosas bien, Venezuela, 2 cosas mal, Perú y Argentina, una y una, en el espejo. El resto de los países están en el medio. ¿Por qué la democracia resiste a pesar de gobernar mal? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, porque en el pasado era diferente. La respuesta es, la democracia que gobierna mal se cae. Si gana alguien y el emperador no lo acepta, golpea la puerta de los cuarteles y los militares lo destituyen. Hasta la década del 90, de esta manera terminaban las democracias. Por invasión extranjera, habitualmente de Estados Unidos, por golpe militar, o por autogolpe. El autogolpe es una característica, es una dinámica de cambio de gobierno, no sé si inventada en Perú, pero popularizada en Perú. Y a partir de los 90 cambió la manera en que mueran las democracias. Ya no hay invasiones extranjeras, hay mucho menos golpes militares y empezó la erosión democrática. Esto que ven acá, ¿qué es la erosión democrática? Es la democracia que cae no porque los que perdieron golpean, sino porque los que ganaron lijan. Antes la democracia la volteaban los perdedores, ahora la voltean los ganadores, que no se quieren ir. La erosión democrática es el que gana las elecciones y dice, no me importa que mi periodo termine, extiendo el mandato, permito una reelección que la Constitución no permitía, hago fraude para quedarme a pesar de todo. En parte, las democracias resisten porque los gobernantes apelan a trampas extraconstitucionales para justificar su mal gobierno, para obviar. Y con esto quiero hacer una aclaración conceptual. Hay gente que sigue hablando de golpe de Estado, gente bien intencionada. Lo que pasa es que los golpes de Estado no son como antes, no son los militares derrocando a un presidente y encarcelándolo, matándolo. Y entonces hace falta adjetivos para que el golpe se pueda seguir justificando. Sale de un golpe económico, de un golpe constitucional, de un golpe parlamentario, de un golpe lento, de un golpe blando, de un golpe electoral. Todos estos ustedes lo pueden encontrar en los diarios y en la bibliografía sobre el tema. Pero esto no responde al concepto original de golpe, que es la conjunción de 3 factores. La interrupción de un jefe del Ejecutivo por una agencia del Estado de manera ilegal. Esto era un golpe. Si no era el Ejecutivo, si no era una agencia del Estado o no era ilegal, no era golpe. Si es legal, no hay por qué llamarlo golpe. Si no es una agencia del Estado, no es un golpe de Estado. Es una rebelión popular, una revolución. Y si no es el jefe del Estado, estamos hablando de otra cosa, porque sigue el gobernante electo. Lo que pasa es que en los últimos tiempos, cada vez más, como no hay golpes clásicos, hablamos de golpes con adjetivos.
le quitamos uno de los elementos definicionales para que nos quepa en la etiqueta. Esto es forzado. Hay un artículo que trabajamos con Leif Marstein Tredet, politólogo noruego, sobre por qué seguimos usando la palabra golpe cuando no es un golpe lo que se produjo. Nos puede gustar más o menos lo que hizo Fujimori. Nos puede gustar más o menos lo que pasó con Castillo. Nos puede gustar más o menos lo que pasó con Dilma Rousseff en Brasil o con Fernando Lugo en Paraguay. Pero una cosa es que vote el Congreso y otra cosa es que un militar te meta preso. No puede tener el mismo nombre. Y lo que nosotros sugerimos es que esto es un sesgo psicológico por el cual nosotros estamos acostumbrados a ver un fenómeno que cuando no lo vemos más le ponemos ese nombre a fenómenos parecidos. Pero así entendemos mal lo que está pasando. Y lo que está pasando es que las democracias no gobiernan bien, pero duran más que antes. Como les hablaba recién, ustedes tienen el copyright de muchas de las cosas que se han inventado o difundido en los últimos tiempos en América Latina. ¿Qué es lo que pasa cuando un presidente no tiene mayoría en el Congreso? ¿Saben lo que decía Juan Linz, politólogo español-alemán, que trabajó sobre los problemas del presidencialismo? Él decía, en el presidencialismo hay un sistema rígido, la gente elige al presidente y al Congreso, igual legitimidad. Cuando chocan dos legitimidades iguales, ¿quién desempata? Él decía, los militares. Bueno, evidentemente no hacen falta, aunque en un caso hayan estado involucrados, en el otro mucho menos. El desempate se produce cuando uno de los poderes pasa por encima del otro, con medios menos constitucionales o más constitucionales. El presidente cierra el Congreso o el Congreso echa al presidente. Esto es una característica latinoamericana. Los juicios políticos, impeachments o vacancia son procedimientos cada vez más normales en América Latina. Por eso mucha gente lo llama este proceso de parlamentarización del presidencialismo. El presidencialismo es mandato fijo. ¿Ustedes saben cuándo se vota en Estados Unidos este año? El 5 de noviembre. Si miramos el calendario y vamos al año 2100, cuando ellos elijan candidato presidencial, podemos buscar y decir en qué día van a votar, porque se sabe, va a ser el martes después del primer lunes de noviembre de ese año. En ningún régimen parlamentario sabemos cuándo se va a votar la próxima vez. En los regímenes presidencialistas, en algunos casos, sabemos hasta el día dentro de 100 años. La parlamentarización del presidencialismo lo que hace es flexibilizar esa rigidez y ese conflicto de poderes. En este caso, Fernando Collor de Mello lo destituyen en el 92. En este caso, trató de hacer un golpe de Estado después de haber ganado el poder después de una destitución y no lo consiguió. Este caso se parece mucho al de Donald Trump. Pierden las elecciones, no respetan el resultado, movilizan a la turba a tomar los poderes del Estado, fracasan y son inhabilitados o sancionados. 5 minutos, gracias. Vamos avanzando. ¿Qué les pasa a las democracias latinoamericanas? Vamos avanzando, casi terminando. Esto es un mapa que se emite cuando la pandemia. El gran terror de los demócratas en el mundo es, la pandemia es una emergencia. En la emergencia los poderes ejecutivos concentran el poder, porque son más rápidos para tomar decisiones. Uno más que 200 o 300, uno más que 5, 7. Los congresos tienen mucha gente, las Cortes Supremas tienen gente vieja. El COVID atacaba especialmente a los mayores. Los jueces se encerraron a sus casas y los parlamentarios también. Entonces el presidente centraliza. El temor es, una vez que centralizan, que concentran, no devuelven. Si los congresos delegan al presidente, que se olviden. Y también se temían los coronagolpes, los golpes de Estado derivados de la pandemia. No ocurrió nada de eso. ¿Hubo concentración? Sí, pero después volvió el poder. Y si no volvió, hubo una sanción popular para los presidentes que habían enfrentado la pandemia de manera poco exitosa. Donald Trump y Jair Bolsonaro perdieron la reelección. Dos presidentes alegadamente autoritarios a los que la pandemia debía favorecer. Al contrario, la pandemia fue su fin. Las democracias latinoamericanas no son frágiles, pero ahora vamos a ver. Son de baja calidad, lo seguiremos conversando.
¿Y son diferentes al resto del mundo? Esto que estamos viendo son 30 años de reducción de la desigualdad en América Latina. Voy a acelerar un poquito. Los últimos 20 fueron fascinantes. Y sin embargo, los latinoamericanos no están felices, porque en el resto del mundo siguen siendo más igualitarios que nosotros, países desarrollados y países similares. La prueba de esto son las protestas sociales. Antes de la pandemia, la gente estaba protestando en la calle, ¿se acuerdan del estallido chileno? Pero esto pasó en todo el continente. La pandemia recluyó a la rabia en casa y protegió durante un tiempo los gobiernos incompetentes. Y América Latina, en los últimos tiempos, volvió a ver una recuperación de la pobreza después de haber visto un retroceso. Lo que estoy mostrando es que la democracia durante muchos años en América Latina aumentó el bienestar y en los últimos años no. Y la pandemia nos afectó desigualmente. Esto no pasó en Europa. En Europa los ricos salieron ricos igual y los pobres salieron pobres igual. En América Latina los pobres salieron más pobres de la pandemia. Porque perdimos menos el trabajo. Los que trabajamos en casa con la computadora y tenemos el salario a fin de mes, no perdimos nada. El que pone el cuerpo y se tuvo que encerrar, perdió mucho. Y nosotros teletrabajamos. Nosotros los ricos, porque sin ninguna duda los que estamos acá estamos en el quintil superior de nuestras sociedades. Una nueva característica de nuestras sociedades, esto es formalidad laboral, países desarrollados, o sea, informalidad, y eso es informalidad laboral en los países subdesarrollados. 10% en los ricos, 40% en los pobres, 70% en Perú. La informalidad genera pobreza, desigualdad e inefectividad de las políticas públicas. Violencia. América Latina es el continente más violento del mundo en época de paz. Todo esto, fíjense, conviviendo con una democracia resiliente. Democracias ya no caen y, sin embargo, la insatisfacción de la gente aumenta porque el output de las políticas públicas no alcanza para todos. Esto es productividad. ¿Cuánto producimos por hora los trabajadores latinoamericanos? Lo mismo que siempre, mientras el resto del mundo aumente su productividad por la tecnología y la educación. Y ahora sí, para encuadrar el final, ustedes conocen el concepto de resiliencia. 0 minutos. Resiliencia es, ante un impacto, volvemos a la situación inicial. Fragilidad, ante un impacto, nos rompemos. Antifragilidad, ante un impacto, nos reforzamos. Sugiero que la democracia se reforzó durante la pandemia y esta es la conclusión. Resistió la democracia. Para deshacernos de nuestros gobernantes no tenemos que matarlos. Hay mecanismos alternativos. Pero la gente está insatisfecha. Porque la pobreza volvió a aumentar, no 50% como antes, 33%, pero estábamos en el 25%. La desigualdad también, seguimos siendo la región más desigual del mundo. La informalidad, y esto es clave, Perú fue el país con la cuarentena más estricta del mundo y con la mayor cantidad de muertos. No hay política efectiva cuando hay informalidad que impida la implementación. La violencia no amaina, Perú, Argentina, por ahora estamos más o menos, Ecuador ya cayó en las profundidades de la violencia. La productividad sigue sin aumentar y esto es fundamental. La gente siente a la élite cada vez más lejos. Democracia es que uno pueda ir a la casa del pueblo. Yo visité el Congreso peruano ayer y vi las rejas y los policías y la imposibilidad de que la gente entre a su casa. Y para entrar a la universidad, en esta universidad, tenemos que mostrar un pasaporte. Nos tienen que haber inscrito previamente. Eso no pasa en las universidades americanas, inglesas, europeas, ni en otros lugares de América Latina. Esto es una brecha que separa al pueblo de la casta. La gente no solo quiere redistribución, quiere reconocimiento, respeto, dignidad. Esta barrera lo que hace es erosionar cada vez más la democracia por dentro. Resiste, pero está hueca. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Ahora es el turno de Marisa. Tiene hasta 15 minutos. Muchas gracias. Bueno, espero no repetir mucho a Andrés algunas de las cosas que ha puesto. Agradecer a Jorge por la invitación
a Fanny y en general a la facultad por invitarme y por organizar este evento. Es una alegría volver acá. Se cumplen 60 años de la facultad, un momento importante. Yo soy una de las últimas, creo que hizo clase aquí todavía. En fin, ya se nota que estoy todavía viejita. Pero bueno, a ver, vamos a arrancar un poco. Arranco un poco con lo último que decía Andrés, y es que hay un dato cierto que no se puede dejar de lado, ¿no? O sea, hay una insatisfacción con la democracia en América Latina. Las mediciones que tenemos muestran que hubo momentos en los que estuvo mejor, ¿no es cierto? 2006-2007, digamos, hasta el 12-13, y de ahí ha venido una caída sostenida de la satisfacción de la democracia, ¿no? Promedio de América Latina, 28%, y el triste dato que tenemos es Perú es el país con menor satisfacción de la democracia, según este dato, digamos, en el 2023, aún peor satisfacción que la que hay en Venezuela, ¿no? Obviamente la insatisfacción es equivalente, ¿no? Más del 60% de América Latina está insatisfecha con la democracia. Perú, más del 90% de la población está insatisfecha con la democracia. Pero ahí hay algunas cosas que habría que preguntarse, ¿no? Porque acá está el agregado, digamos, por años, desde el 95 en adelante, y si vemos Perú, ¿no es cierto? Claro, en el año 95 tenemos uno de nuestros datos más altos, ¿no? 44% de la población peruana satisfecha con la democracia, ¿no es cierto? Y estamos en el momento de la reelección de Fujimori, después del autogolpe de Fujimori, después del momento de discutir sobre la presencia del Servicio Nacional de Inteligencia, la desaparición de estudiantes, caso Cantuta, en fin, de los momentos más difíciles alrededor de derechos humanos en el Perú, y tenemos el 44% de la población satisfecha con la democracia, ¿no? Y luego tenemos, no es el punto más bajo este 8, tuvimos un 7, que es en el año 2004, el último año de Toledo, ¿no es cierto?, de nuestra recuperación de la democracia, la transición democrática, la recuperación de la democracia, el primer gobierno democrático después de la ruptura con Fujimori, y es el año en el que tenemos la más baja apreciación de la democracia, ¿no? Y luego, claro, vemos Venezuela, por ejemplo, apreciación de la democracia en Venezuela, y vemos los años de Chávez, y son años pues donde hay más del 50% de la población feliz con la democracia, ¿no? Y tenemos a la mayoría de nuestros politólogos diciendo son los momentos de la precarización de la democracia, la autocratización, la cooptación de las instituciones, ¿no? Entonces, un primer punto quizá es también cómo miramos, ¿no es cierto?, estas medidas, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que están, qué cosa es lo que están valorando, ¿no? Están valorando una mirada, una apreciación sobre la situación de las instituciones democráticas, o la gente opina que está feliz o no feliz, satisfecha o no satisfecha con la democracia en relación a su estado de bienestar, ¿no es cierto? O sea, y eventualmente por ahí también hay algunas dudas sobre lo que pasa, ¿no? Pero más allá de lo que la gente diga, si es que está satisfecha o no, y si este índice de satisfacción de la democracia nos dice algo sobre la situación real de las instituciones, hay quienes las miden, ¿no? Este es un cuadro es un poco diferente al que presentó Andrés. Acá Perú no aparece democrático, ya somos un régimen híbrido. Y algunos otros países también en América Latina pintan como híbridos, ¿no? O sea, si bien no son solamente 5 no democráticos, tenemos otros 5 más, digamos, que hemos caído a no ser democracias. Todavía no somos autoritarismo según este informe, pero en todo caso ya no somos democracias plenas, ¿no es cierto? Ni siquiera somos democracias acosadas, hemos caído en un nivel de regímenes híbridos. Pero, digamos, este mapa, también jugando con los mapas, también está este otro, ¿no? Que es el de la desigualdad, ¿no? América Latina es una sociedad en vías de desarrollo, como ha dicho Andrés, pero es una sociedad altamente desigual. O sea, somos incluso más desiguales que África en algunas partes, ¿no? O sea, es decir, miremos cómo está pintado el mapa, ¿no es cierto? Y entonces ahí también son elementos que habría que tomar en consideración. Ahora, ¿dónde están en azul democracias sólidas, ¿no es cierto? Son en las sociedades más igualitarias, ¿no? O sea, es decir, ahí sí encontramos pues algunos elementos que hay que tomar en consideración. Pero entonces somos países con altísima desigualdad, y países cuya desigualdad no solamente pasa con temas que tienen que ver con que no tengo la misma cantidad de ingreso, pasa con que me muero, ¿no es cierto?, en determinadas condiciones, y acá tenemos los datos del COVID, ¿no es cierto? Los 10 países que peor ranking tienen de número de muertos por 100.000 habitantes
6 son peruanos, ¿no? Perdón, son de América Latina. Perú el peor, ¿no es cierto? Pero América Latina tiene 6 de 10 en el ranking de los que peor les fue en la pandemia, ¿no? Y entonces, en fin, hay elementos que tienen que ver con qué es lo que entonces tenemos en crisis. Porque claro, Andrés nos dice, las democracias no están en crisis, están sobreviviendo, flotan, se vacían. Vergara y Barrenechea dicen, estamos hablando de democracias vaciadas, es el concepto, ¿no?, el que han ensayado. Asaltada es el título, digamos, del nuevo libro, pero el concepto creo que el que han trabajado es la democracia vaciada, en fin. Pero lo que estamos teniendo también, creo, es un problema que va más allá del título del régimen que tenemos y es en qué estamos, ¿no? O sea, ahorita tenemos un problema serísimo de confianza. Y entonces, claro, los latinoamericanos, ¿en quién confiamos? Confiamos en nuestra familia. ¿Yo en quién confío? En mi familia, ¿no es cierto? Confiamos eventualmente en nuestro vecino. Pero miren la confianza generalizada al otro, ¿no? No confiamos en nada en el otro. O sea, yo me encuentro con alguien en la calle y no confío, ¿no? O sea, hay un nivel de desconfianza altísimo, interpersonal, y luego también con las instituciones, ¿no? No confiamos en los partidos políticos, no confiamos en el Congreso, no confiamos en el Poder Judicial, tampoco en los sindicatos. O sea, es decir, hay una precarización, la institución que sale más alta acá es la Iglesia, en fin. Pero en todo caso, esa es la situación en la que se está, ¿no es cierto? En los niveles de confianza y de cohesión. Entonces, si no confiamos en las personas en general y en las instituciones que deberían garantizar nuestros derechos, ¿cómo estamos procesando los conflictos en América Latina? ¿Por dónde está pasando la conflictividad? O sea, ¿qué cosa está pasando alrededor? Pues no somos sociedades pacíficas, somos sociedades llenas de conflicto, ¿no es cierto? Entonces, ¿hacia dónde está yendo esta solución de conflictos, ¿no? Y estamos además, claro, en un momento, esto primero y después el otro, o sea, ¿de cuándo son nuestras democracias? ¿No? O sea, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, Seborski hablando pues de las democracias consolidadas de 100 años, o América Latina, que estamos hablando del siglo XXI, ¿no es cierto?, realmente de procesos consecutivos de traspaso de poder democrático. Al menos en el caso peruano podemos contar, ¿no es cierto?, cada 2, 3, pum, inmediatamente un golpe, ¿no? Más bien se celebró cuando pasaron 3 gobiernos y no hubo un golpe de Estado, dijimos, bueno, ya se consolidó, en fin. Pero son democracias relativamente nuevas, ¿no es cierto?, en comparación al mundo, con estados que no están logrando dar servicios, con estados con bajísima calidad. O sea, veamos los rankings, salvo Chile, que sale para arriba, siempre Chile aparece un poquito. En general tenemos problemas, ¿no es cierto?, con estados incapaces de brindar servicios, ¿no es cierto? Y acá pongo a Perú porque, claro, los peores son Haití, claro, todo el mundo dice Haití, el estado fallido, el caso ejemplo, ¿no es cierto? Venezuela, por supuesto, aparece, pero Perú va fatal, o sea, ahí estamos compitiendo por la situación en la que estamos para brindar servicios, educación, salud, ¿no es cierto? Entonces, estamos en una situación delicada, ¿no? Entonces, claro, tenemos democracias, pero son democracias que no logran resolver la trampa de la desigualdad, ¿no es cierto? Tenemos sociedades desiguales, ni siquiera decir, en fin, condiciones de igualdad, ya no vamos a tener la utopía de la igualdad, pero por lo menos no enormemente desiguales, ¿no es cierto? O sea, ¿qué cosa pasa? ¿Y qué se puede hacer? ¿Hasta dónde pueden las democracias actuar con esta desigualdad? Y es parte de la pregunta, ¿no? Hay también, y acá más que solo en América Latina, esto ya es una discusión global, en fin, y acá nuevamente Seborski, en la discusión de, bueno, hay una sensación alrededor de las democracias no están cayendo, pero sí hay una sensación de cambio de gobierno, no cambia nada, o cambia poco, ¿no es cierto? O sea, entonces, ¿cuánto realmente el poder de la ciudadanía alrededor de los procesos democráticos permite transformaciones o cambios, ¿no es cierto?, que eventualmente quiere la ciudadanía? Y ahí hay una frase que eventualmente supone, con las discusiones que hay ahora, es si cambia muy poquito no sirve, pero si pretende cambiar todo, claro, se va a caer, ¿no es cierto? Porque evidentemente alguien va a saltar, ¿no es cierto?, porque no va a permitir un cambio tan radical. Entonces, ¿cómo pueden funcionar estas democracias? ¿Hacia dónde van nuestras democracias en América Latina, ¿no? En fin, las señales de crisis no son necesariamente augurios de caída, ¿no? Supuestamente esas son las 3 señales de crisis: que los partidos políticos pierden apoyo, que las instituciones y los políticos ya no están, digamos, aplaudidos, no tienen confianza, y que los estados son incapaces de mantener el orden. Este último punto quizás es el más delicado y es el que a mí sí me parece que tiene que ver con lo que está pasando en el Perú hoy y quizás es algo de lo que habrá que discutir, ¿no? En relación a la situación en la que estamos, ¿no?
Hace poquito, bueno, Jorge seguro lo dirá con más detalle, porque ellos han estado de aniversario 60 años del Instituto de Estudios Peruanos, y, digamos, entre las distintas mesas sobre la democracia asediada había una discusión sobre si el caso peruano era una excepción, Martuchelli, o si Perú es el futuro, que era lo que decían Juan Pablo Luna y otros, ¿no? O sea, venimos al Perú a ver qué cosa va a pasar en el futuro, ¿no? Decir, en fin, en realidad ojalá que, vamos a esperar que no, pero bueno. Estamos en este momento en un país en el que hay una discusión muy grande sobre qué va a pasar en las próximas elecciones, hacia dónde vamos o no vamos, pero vamos, 50 personas acaban de morir. O sea, ha pasado poquito tiempo y 50 personas han muerto, no pasa nada. No cambió ni siquiera un ministro después de 50 personas muertas, ¿no es cierto? Tenemos un Congreso que juega con el crimen organizado, ¿no es cierto? O sea, que aprueba normas que todo el mundo sabe que van a beneficiar al sector de la ilegalidad, ahí está. Tenemos un Congreso que abiertamente va en contra de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que formalmente ha pedido que no avancemos en una ley de impunidad, acá se aprueba, no pasa nada con la Corte Interamericana. Tenemos un Congreso que ha, no sé, copado, asaltado, asediado, no sé, las instituciones. Tribunal Constitucional funciona relativamente en relación a lo que quiere el Parlamento. La Junta Nacional de Justicia ha logrado resistir, porque tenemos un poder judicial que permite algunas cosas de resistencia, pero ya se fue el caso al TC. Yo no sé qué va a pasar con la doctora Tello en el TC, por ejemplo, y si es que eso va a suponer que las últimas decisiones de la Junta Nacional de Justicia se puedan caer y otra vez entremos en la discusión de, bueno, entonces se queda el jefe de la OMPE, no se queda el jefe de la OMPE, ¿cómo va a ser esa situación? No se sabe, no lo sabemos, es la democracia en la que estamos ahora en el país, ¿no? Obviamente esta es la aprobación, 5, no sé cuál es esta, esta es Dina, 5% de la aprobación, por supuesto hay que ponerla del IEP, ahí está la señora Sala, te pongo otra, nos puede sancionar, la aprobación del Congreso, ¿no es cierto? O sea, en fin, esta es la legitimidad de nuestras autoridades hoy en el país, ¿no es cierto? Un país donde crece la pobreza, y de manera fuerte, ¿no? O sea, es decir, no solamente crecimos con el COVID creció la pobreza en América Latina en general, pero cayó también. O sea, si se compara, luego cae. Pero en el caso peruano seguimos creciendo después de la caída. O sea, nosotros tenemos en el 21, volvimos a subir un poquito, pero luego hemos vuelto. O sea, digamos, a reducir la pobreza, pero hemos vuelto a crecer la pobreza, ¿no? Y vivimos en un mundo de informalidad que no es el promedio. O sea, 40% a mí me encantaría tener en Perú, ¿no? Este es dato 2022, en teoría estamos ahora peor, ¿no es cierto? Y no es solamente el porcentaje global. O sea, hay territorios donde el 90% de la población económicamente activa es informal. Entonces, estamos hablando de que el 10% es formal. ¿Qué son? Los trabajadores del Estado, pues nada más, se acabó. El resto es informal. Lima metropolitana, ¿no? Potencia mundial, no me acuerdo cómo era el eslogan, 60% es informal, ¿no? Entonces, incluso Lima está por encima de la media de América Latina en informalidad, ¿no? Y somos un país donde avanzan las economías ilegales de manera radical. Y creo yo, para mí sí es uno de los principales problemas de la democracia. ¿Cómo sostenemos democracia con el avance de economías ilegales así? ¿No es cierto? 7.000 millones, según el cálculo de Valdés, Basombrío y Vera, sobre el peso, este es el cálculo que hicieron para el 2022 de economías ilegales, ¿no? Ahora, ¿es el régimen, tenemos el mismo problema en general de América Latina, somos el futuro o hay una situación diferente? O sea, la manera en la que funcionan las cosas en el Perú son diferentes. Martuchelli nos dice, miren, ¿saben? En el Perú las leyes, las normas sociales, las maneras de comportarnos, y las narrativas ideológicas han sido desbordadas. No nos permiten entender al actor social. O sea, estamos en un momento en el que las distintas maneras que hemos ido usando no permiten dar cuenta de lo que está pasando en el Perú, porque pasa por fuera de la ley, pasa por fuera de la norma social, pasa por fuera de lo que se supone que son las maneras aceptadas culturalmente y pasa por fuera, ¿no es cierto?, de la, comillas, institucionalidad, de la discusión ideológica. La derecha, la izquierda anda discutiendo un montón de cosas por donde no está pasando el país y sus problemas, ¿no? En el medio de esto, por supuesto, nos enfrentamos al 2026, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al 2026? Nosotros tenemos un proceso electoral, esto es la cédula, aparentemente, estos son los tres, bueno, no, me faltan dos.
Son 34 partidos los que están inscritos, en esta cédula faltan 2, que no había en el Jurado Nacional de Elecciones una completa, y así es como vamos a ir supuestamente a un proceso electoral, ¿no? Y acabé justo a tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Omar Aguapara, tiene 15 minutos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Facultad de Ciencias Sociales por la invitación a estar en esta mesa hoy. También exalumno de esta facultad. Y es un honor para mí estar con Jorge, con Marisa y con Andrés acá. Y bueno, de alguna manera voy a repetir seguro muchas de las cosas que ya se han mencionado, que ya mencionaron Andrés y Marisa, y espero tener algo de originalidad ya para no aburrirlos. La premisa un poco de esta mesa creo que era conversar si efectivamente la democracia está en crisis y de qué tipo de crisis estamos hablando y qué se puede o debe hacer para responder a ello. Y lo que yo propongo ahora en estos minutos es un pequeño diagnóstico, una pequeña, que no va a estar muy alejado de lo que ya comentaron Andrés y Marisa, y seguro Jorge también, y al final contarles un poco hacia dónde va mi preocupación personal y un poco lo que hemos venido trabajando en Transparencia como asociación civil, enfocados en aspectos muy específicos como reflejo de esa crisis. Pero al mismo tiempo, cuando escucho la palabra crisis en política, me acuerdo de una de las primeras clases que tuve en un aula por acá con Fernando Tuesta, hace unos 15 años más o menos, donde Fernando criticaba el uso de ese término para referirse al sistema de partidos, porque cuando estás hablando de crisis, parece hacer referencia a un momento específico de gravedad y no a un estado permanente de las cosas. Si hablamos de crisis, esta es una crisis bastante estable, bastante permanente, bastante predecible, y no un momento crítico, no un momento específicamente crítico. Sí les voy a contar un poco que sí han habido cambios, obviamente, pero creo que como la naturaleza de lo que pasó, de lo que ha sido nuestra representación política en los últimos años, no hay necesariamente un cambio sustantivo o tan importante. De hecho, sí, el sistema de partidos implosionó, y de tener una competencia relativamente estable, hoy vamos hacia una elección, como señalaba Marisa, donde podemos llegar a tener hasta 50 partidos políticos inscritos, si no son 60. Y entonces, esta reflexión también que sirva para un poco situar en contexto el régimen político que estamos hablando, ¿no? Estamos en crisis, pero también la estuvimos en el pasado. Y un poco la premisa de todo eso es ver qué cosas se ha agravado sobremanera en los últimos años, ¿no? Y voy a hacer énfasis en cosas que ya mencionaron también, Marisa sobre todo. Lo primero es que hemos pasado, y no solo nosotros, porque esto también es importante con ponerlo en contexto, como señala Andrés, que esto en el Perú hemos pasado, según varios índices, según varios indicadores, lo vamos a ver en un minuto, de ser una democracia fallida en sus niveles inferiores a ser un régimen híbrido en sus niveles superiores. El cambio no ha sido dramático en términos cuantitativos, ni para el Varieties of Democracy, ni para el Economist Intelligence Unit, ni para el Freedom House, en donde hemos pasado en Freedom House, por ejemplo, de ser apenas libre, con 72, creo que en el mejor momento, a parcialmente libre hoy con 66. En el índice de The Economist, igual, en nuestro mejor momento, de repente 6.6, y hoy estamos en 5.81, pero no muy lejos de lo que era el Perú en el 2006, con un 6.11. Y lo interesante también es ver lo que cambia, ¿no? Y los indicadores que cambian, el más significativo, según The Economist, es cultura política, no las elecciones. Curioso que salga un funcionamiento de gobierno relativamente decente, pero libertades civiles también. Lo que nos ha castigado mucho, y con razón, con lógica, con justicia, ha sido los eventos de los últimos 3 años o 2 años. El autogolpe, identificado como un retroceso significativo, y sobre todo la represión violenta que costó la vida de más de 50 personas en diciembre del 2022 y enero del 2023. Eso, porque es fácil de identificar y de cuantificar, creo que es lo que más, de forma más significativa nos ha golpeado en términos de régimen político.
Pero de otra manera no estamos muy lejos de lo que es el mundo. En el promedio, el mundo ha pasado de ser 5.55, ligeramente inferior a Perú, a 5.20. ¿no? Y este gráfico a la derecha es el mismo que ya había mostrado Marisa también, donde pasamos de tener de democracia fallida entre 6 y 7, ahora somos un régimen híbrido entre 5 y 6. Un poco esto que sirva, o lo uso como pretexto para destacar, para tratar de ser optimista de repente, o tratar de ver el vaso medio lleno, es que de repente lo que vivimos en este periodo entre el 2006 y el 2016, 17, bueno, según The Economist hasta el 2020, fue más un hipo, ¿no? Fue más una anomalía, la anomalía estuvo ahí. Y lo normal en el Perú más bien es estar en niveles inferiores. Y estructuralmente, volviendo también a temas que ha tocado Andrés, nos corresponde un nivel de democracia inferior. No tenemos las condiciones estructurales para sostener una democracia liberal en el Perú. Con niveles de informalidad superiores al 70% es imposible, eso no hay forma, no hay representación que pueda lograr ese nivel de régimen político. Muchos de los temas que están contenidos en el libro que mencionaba también Marisa de Rodrigo y de Rodrigo Barrenechea y de Alberto Vergara, ellos se enfocan en dos aspectos, ¿no es cierto? En el vaciamiento de la democracia en cuanto es incapaz de representar intereses políticos o preferencias. Y, por otro lado, una cosa que les adelanto es lo que más me preocupa hoy, es la erosión del Estado de Derecho. Creo que el retroceso más significativo va por ahí, más que por un problema de representación. Creo que la representación en el Perú está muerta desde los 80 o de los 90. Y que lo que tuvimos en términos de índices de satisfacción con la democracia o de estabilidad fue más bien porque tuvimos plata en esos años, porque hubo ingresos. Que por un lado permitieron mirar hacia otro lado, la gente no estaba muy preocupada en lo que pasaba en términos políticos, y luego se combinan una serie de cosas como los escándalos de corrupción, la propia pandemia, que son como un golpe definitivo contra el fin de ese periodo de precios altos y de exportación de materias primas. Pero estructuralmente ese nivel de desarrollo no lo hemos alcanzado en virtud de un proceso de industrialización o en virtud de un aumento de la clase media. Sí, se redujo la pobreza, pero pasamos de tener pobres vulnerables a tener clase media vulnerable, que rápidamente también en estos años perdimos 10% en muy poquito tiempo. Y la informalidad creció. En ese periodo de crecimiento, de boom, la informalidad no se movió. Ese crecimiento, ese modelo no se tradujo necesariamente en algo distinto a lo que ya teníamos. En ese sentido, de ahí mi optimismo por ahí, por el lado de la representación, de pensar, bueno, hemos estado, no es nada raro, lo raro fue lo que tuvimos de repente, esa sucesión de presidentes en tiempos de boom. Pero si vemos en realidad algunos indicadores, lo que hemos tenido en estos últimos años, desde el año 2000 en adelante, es que todavía felizmente las elecciones se mantienen como el mejor mecanismo para resolver nuestros conflictos. La caída de múltiples gobiernos en los últimos años no ha provocado la caída del régimen democrático. Hay muchas crisis que hace años, hace 30, 40 años, un militar hubiese intervenido, como mencionó Andrés, que hubiese resuelto esa crisis rápidamente. Hoy los militares están interviniendo un poco de costado, se tomaron la foto con Vizcarra, no le contestaron el teléfono a Merino y no le hicieron caso a Castillo, pero no tienen un rol protagónico. Y estas crisis consecutivas, de alguna manera, con violencia, ciertamente, con la violencia de diciembre y enero, han logrado ser canalizadas por vías democráticas, con sucesiones constitucionales y con el horizonte de un proceso electoral, si queremos verlo así, hasta con un entusiasmo significativo que se traduce en 60 partidos que quieren gobernar el Perú. Y hasta el gobierno de Dina Boluarte, con esa notable y significativa excepción, las libertades civiles se respetaban y el ejercicio del poder era democrático. No solo la violencia, sino también el ímpetu que ha mostrado el Congreso por legislar en estos últimos 2, 3 años, ¿no? Y que ha puesto un poco las cosas de cabeza. Pero dentro de todo, nada tan dramáticamente distinto, creo, salvo las excepciones significativas más ya mencionadas. El vaso medio vacío viene del tema precisamente un poquito por el tema de la representación, porque es inviable una elección con 60 partidos, no sabemos qué va a pasar ahí, no sabemos quién va a pasar a segunda vuelta y algunos piensan que eso les va a convenir, yo no estoy tan seguro de ello y por eso no están preocupados en llevar a cabo ninguna reforma,
Pero lo otro es imágenes cotidianas como la que tenemos ahí, donde un taxista se puede llevar de encuentro a un policía y no pasa nada. De repente sí, le abrirán un proceso penal, pero esa es la cotidianidad en las calles de Lima. Un poco lo que cuestiono a veces en reflexiones que se preocupan por la ciudadanía o por elementos republicanos de un sistema democrático, me preocupa la ausencia de enfrentamiento con situaciones como esta, de pensar cuál es el sujeto a veces el que estamos pensando que es el sujeto propio de un régimen democrático. Porque el comportamiento, al menos que vemos en las calles, de todos, porque todos somos unos salvajes cuando salimos de estas aulas también, en la vida cotidiana, no están muy alineados con, creo, un ejercicio democrático de la política. Y está relacionado, por otro lado, con el hecho de que, de alguna manera, la representación también sí está funcionando, lamentablemente, porque los que se están organizando sí ven sus inputs reflejados en outputs, para usar los términos de Andrés, en términos políticos. El régimen responde a los colectiveros informales que se agrupan y hacen pasar normas favorables para ellos en el Congreso. El régimen responde a intereses de la minería ilegal que logran colocar como presidente del Congreso a un señor que defiende sus intereses. El régimen responde a asociaciones que no nos gustan de repente en sus objetivos, pero que sí reflejan mucho de lo que es ese 70-80% de informalidad y ilegalidad que nos domina. De nuevo, estructuralmente no hay cómo pensar que puede funcionar una democracia. Funciona lo que está funcionando. Funciona un régimen que responde a los intereses de sectores que se organizan efectivamente, hacen lobby, visitan el Congreso, se reúnen con sus representantes y ven leyes que favorecen a sus intereses. Es la ley básica de acción colectiva, de cómo funciona la representación también de sectores económicos en una democracia desarrollada, industrial, eficazmente. Termino rápidamente para contarles por qué también la preocupación, porque en Transparencia hicimos este ejercicio por nuestro aniversario en julio y hicimos una encuesta entre líderes de opinión, de todo sector, bien chocolateados, bien mezclados, y la pregunta era, en los últimos 3 años, ¿cuáles son los retrocesos más significativos para la democracia? Y obviamente los 3 primeros lugares, se los digo, es autogolpe de Pedro Castillo, represión violenta de las protestas en diciembre y enero del 2023 y fraudismo, que no hay que olvidar también ese episodio. Pero además, mucho del resto viene ya no en términos, si lo pensamos en términos de representación o de régimen político, sino mucho más viene de la mano de contrarreformas o de retrocesos o de erosión en lo que es el Estado de Derecho. Y ahí es donde creo que estamos retrocediendo más en los últimos años. Pensando en esas 2 dimensiones, para usar el texto de Vergara y de Barrenechea, más que la representación, que siendo cínicos parece que funciona y que puede estar va a seguir funcionando de repente en una elección con 60 partidos, y que no fue de repente tan distinto a lo que tuvimos. Hay un cambio de actores, sí, significativo en los últimos años, ya no están los actores, ya no hay una elección donde el que quedaba segundo luego ganaba la elección, no hay ese nivel de predictibilidad, pero en el fondo hay un nivel de representación que se ha mantenido relativamente estable. Pero lo que sí está cambiando bastante es la influencia y el poder que tienen otros sectores, como los sectores ilegales, en el funcionamiento del Estado y en el funcionamiento del régimen político. Y bajo esas condiciones, pensando de manera más estructural, no hay voluntad política que pueda contrarrestar esos retrocesos. Y hacia ahí, creo, sí podemos pensar en que el futuro puede ser bien negativo. No quería terminar así, pero bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora es el turno de Jorge Aragón. Tiene hasta 15 minutos. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un gusto estar esta tarde aquí. Agradecer a quienes pensaron el seminario y aceptaron una propuesta que hicimos con Arturo sobre esta mesa. Y aun cuando alguien pensaba que era un tema, digamos, muy trillado, nos parecía que era importante y entonces, bueno, gracias por eso, gracias a todos los que han aceptado
participar de esta mesa que hasta ahora a mí me parece todo menos aburrida. Tal vez yo ponga la cuota, pero no importa. Y esto viene a continuación porque, a ver, voy a comenzar con una confesión. Yo pensé que la tenía clara. Yo amanecí con la convicción de que sabía lo que iba a decir y conforme fue pasando la mañana empecé a dudar de todo. Entonces, pero al mismo tiempo en fin, me quedé con esta idea de que, bueno, yo voy a aprender y discutir con mis colegas y en todo caso disculparme si las cosas no se organizan de la mejor manera. Créanme, hice el mejor esfuerzo, pero a veces sucede así. Lo que sí siento es que voy a repetir varias de las cosas que ya se han dicho y tal vez voy a mencionar algunas que se han mencionado menos y entonces por ahí podría estar algo que sea útil. Yo quiero dar un paso atrás con toda esta discusión. Yo quiero decir que suscribo plenamente lo que Andrés comenzaba diciendo, ¿no? O sea, cualquier persona que ha sido expuesta a esta cosa que se llama análisis político comparado sabe que quien conoce, si entendí bien, un solo caso no conoce el caso, ¿no? ¿Cierto? Porque tú, como el avestruz, tienes la cabeza metida bajo la tierra. Pero creo que a veces también vale la pena reivindicar el caso. Y eso es un poco lo que quiero hacer con relación al caso peruano, dialogando con algunas de los debates más interesantes de los últimos años que vienen de la política comparada y entonces más bien salirme de esa idea de poner, digamos, énfasis en la comparación para que el caso peruano no sea tan particular y un poco hacer la inversa y tratar de pensar en las particularidades del caso peruano. Y a partir de ahí doy el paso para atrás. Hay dos debates centrales en los últimos años. El primero tiene que ver con qué está pasando con la democracia a nivel mundial. El debate es interesantísimo, el debate tiene golpes altos, golpes medios, golpes bajos, ¿no? Pero básicamente hay dos posiciones. Hay una posición muy bien argumentada, ¿no es cierto? En realidad hay una posición, antes de la muy bien argumentada, hay una posición muy fuerte de que estamos viviendo un proceso de erosión democrático a nivel global. La democracia está retrocediendo, estamos quizás a puertas de un nuevo proceso de autocratización. Curiosamente, este es el discurso de varios de los reportes que hacen la medición de la democracia a nivel global en los últimos años, ¿no? No los voy a cansar leyéndole los extractos del BIDEM o del Democracy Index o de lo que fuera, pero en todos esos documentos hay preocupación por el retroceso de la democracia. Frente a esa posición, algunas personas plantean que no hay tal cosa. Lo que hay es, si es que hay una erosión democrática, es una erosión más bien modesta y no es verdad que el techo se esté cayendo y no es verdad que la democracia esté retrocediendo. En este momento, evidentemente yo no puedo resolver esa discusión, no tengo, digamos, elementos para estar completamente seguro de quién tiene la razón o quién no, pero sí quiero hacer notar algunos elementos de esa discusión que me parece que nos pueden servir. El segundo debate tiene que ver con lo que hemos conversado. Si la democracia está en crisis, ¿de qué crisis estamos hablando? Y ahí la vieja discusión, la democracia siempre estará en crisis, es su estado natural, ¿no? Por varias razones. Y entonces no deberíamos estar como particularmente preocupados, es su propia naturaleza, ¿no? Se trata de una crisis diferente, una crisis que puede implicar su interrupción. Tan importante como esa discusión es la discusión de las causas, sobre todo si lo que estamos pensando es que es una crisis que pone en riesgo la continuidad de la democracia, a qué se deben esos desarrollos. Entonces, esas dos discusiones permean, digamos, mucho de lo que se discute a nivel global. Y me parece que son discusiones muy importantes, muy interesantes, en fin, alentadoras en el sentido de que nos hacen pensar en cosas que probablemente no pensamos. Pero yo tengo ahí, digamos, mis primeros comentarios tienen que ver con cómo, sobre todo con relación a la primera de estas discusiones, hasta qué punto, en este caso en particular,
la discusión global es particularmente relevante y útil para discutir la situación de la democracia en el Perú actualmente. Y creo que es menos problemático de lo que uno podría pensar, porque si uno examina con detalle, digamos, el argumento de a nivel global la democracia no está erosionando, o el deterioro o la erosión no es ni masiva ni profunda, ese argumento no necesariamente desconoce que puedan haber casos en los cuales sí el proceso de erosión o de deterioro sea más pronunciado. Pero si uno se queda con la formulación general, ¿no es cierto? La democracia no está erosionando a nivel alarmante, creo que se pueden quedar pueden ser menos evidentes casos como el actual, donde sí creo que el Perú está viviendo un proceso de erosión democrática considerable. Entonces, ¿qué quiero plantear con esto? Y espero que se entienda, digamos, ¿no? Que una cosa es la discusión de los factores globales, una cosa es la discusión de los promedios, una cosa es discusión de las tendencias, todo muy interesante y muy importante, pero creo que es absolutamente relevante también mirar los casos en su particularidad, ¿no? ¿Cuáles son las particularidades de este proceso de erosión? Y creo que ahí algunas de las formulaciones sobre la situación de la democracia a nivel global no son, digamos, como menos útiles. Después voy a volver sobre esta idea porque aparece más de una vez. Lo segundo es que, a ver, ¿de qué crisis estamos hablando? Yo creo que es bastante evidente, ¿no es cierto?, que el caso peruano comparte las señas, los síntomas, ¿no?, de lo que comúnmente se asocia a una erosión de la democracia, ¿no?, o un problema con la democracia. Entonces, la gente cree menos en la democracia, valora menos la democracia, confía menos en la democracia. Hay 2 checks, 3 checks, 4 checks, ¿no? Es menos evidente, creo, todavía en el caso peruano, esto que se ha encontrado en otros sitios, el ascenso de liderazgos políticos radicales con capacidad de ganar elecciones, pero quién sabe lo que puede pasar en el futuro. Y lo tercero es, los partidos políticos tradicionales han perdido, digamos, capacidad para organizar el funcionamiento del sistema político. Entonces, creo que en ese sentido el caso peruano responde bastante bien a estas señales de que algo está pasando con la democracia en nuestro país. Pero donde me causa un poco más de dificultad de hacer esa ida y vuelta, tiene que ver sobre todo con el momento en el cual uno trata de explicar cuáles son las causas de ese deterioro o erosión de la democracia. Porque, por un lado, las 2 o las 3 causas que más comúnmente se asocian tienen que ver con el deterioro económico, tienen que ver con la polarización política y tienen que ver con, vinculado al tema de la polarización política, algunas transformaciones sociales y culturales que hacen que la lógica política y democrática funcione de manera mucho más tensionada. ¿Por qué insisto con esta idea de que ahí las cosas me cuadran menos? Porque creo que el actual caso o situación de la erosión de la democracia en el Perú tiene que ver sobre todo con la acción de varios actores políticos que han decidido, digamos, esto que Omar planteaba, ¿no es cierto?, alterar, minimizar el Estado de Derecho. Y entonces la causa fundamental de los problemas de la democracia en el país me parece que originalmente, por lo menos, no tiene una relación tan clara ni con la situación económica, ni necesariamente con el deterioro de las condiciones de vida de las personas. Para comenzar, el problema es que este proceso de erosión democrático ha terminado coincidiendo con un proceso efectivamente de empeoramiento de las condiciones sociales y económicas del país. Entonces, yo sí creo que lo que viene a continuación es una situación
bastante más problemática y complicada porque se empiezan a converger algunas de las condiciones que nosotros sabemos que hacen que la política y la democracia funcionen siempre de una manera más áspera y al mismo tiempo un proyecto o una iniciativa política de recortar derechos, modificar el balance de poderes, anular el Estado de Derecho y todas esas cuestiones. Es más, este desarrollo, digamos, no democrático de la política nacional nos está llevando a una situación que está, digamos, afectando negativamente el ya precario funcionamiento del Estado peruano. Entonces, lo que viene en el futuro no solamente es todo esto que asociamos, ¿no es cierto?, a la crisis de la democracia, sino viene un severo empeoramiento de las condiciones económicas y sociales que probablemente va a estresar mucho más el sistema político peruano. Y lo último que quisiera decir para dejar tiempo para algunas preguntas es que otra de las grandes lecciones de toda esta discusión tiene que ver con hasta qué punto podemos pensar, ¿no es cierto?, que el problema es el modelo democrático. Hasta qué punto el problema es la democracia. Y hasta qué punto el problema más bien tiene que ver con las condiciones en las cuales funcionan las democracias en nuestro país. Revisemos rápidamente, digamos, los principales rasgos del sistema político peruano desde hace varios años. No hay representación política, hay organismos de la sociedad civil débiles, no hay mayores espacios de representación. ¿Cómo puede funcionar la democracia en esas condiciones? ¿Cómo puede un régimen democrático pretender, digamos, mantener no solamente la estabilidad, sino mejorar en su calidad, cuando las propias condiciones sobre las cuales tendría que operar este sistema democrático están bastante ausentes? Entonces, eso a mí me hace pensar que efectivamente sí estamos ante una situación en la cual hay un proceso de erosión democrática, además que ha hecho que las propias condiciones que nos han llevado a esa situación estén imposibilitando encontrar una salida, y además me queda claro que difícilmente vamos a poder recuperar la democracia, mejorar la calidad de la democracia, quedándonos en la discusión del régimen, del sistema, no porque no sea importante, por el contrario, es absolutamente importante y central, pero en la medida que las condiciones básicas estén ausentes, y no estoy pensando solamente en cuestiones económicas, sino societales, va a ser bien complicado que la democracia pueda dar un salto de calidad. Y termino quizás con la nota más pesimista, por lo menos para mí. Cuando los vientos fueron favorables en términos de crecimiento económico, cierta estabilidad política, la democracia en el Perú se estancó. Cuando las condiciones están empeorando y han empeorado, las perspectivas de la democracia me parece que ya no solamente son de estancamiento, sino de retroceso. ¿Qué va a pasar en el futuro? No tengo mucha idea, pero lo que sí me parece es fundamental empezar a pensar en la crisis de la democracia de una manera más global, en términos de entender lo que está pasando en otros lugares, pero siendo muy conscientes de las particularidades del caso peruano, y al mismo tiempo pensar la crisis de la democracia no aislada de otras condiciones que hacen que, en última instancia, me parece, ¿no?, el problema de este momento en el país no es tanto la crisis de la democracia, sino la crisis de la política. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos paso a una segunda ronda. Tienen hasta 5 minutos. Andrés, por favor. Ahora vienen las...
muy rápidamente porque prefiero que lo hagamos circular. Primero, Jorge, creo que esta mesa fue más depresiva que aburrida, pero fue muy instructiva. Tomando lo que decías recién, una crisis de la política más que una crisis de la democracia. Permítanle que les lea algo que salió en The Economist hace pocos meses. El título de arriba es The Americas, Lessons from Lima. Y el título grande es What Javier Milei Could Learn from Peru's Economic Successes. Yo sé que estamos acá llorando las desgracias de nuestra democracia. Por eso quería traer la visión de afuera. Perú es visto en muchos casos como modelo exitoso. Yo sé que esto es contradictorio para muchas cosas que ustedes sienten, a pesar de que acá estamos en un ámbito de privilegio. ¿Por qué es un modelo exitoso? Porque si combinamos crecimiento e inflación, más crecimiento, menos inflación, es el caso más exitoso de América Latina. Por eso lo ponía en la diagonal con Argentina. Perú no es Uruguay, aunque en Uruguay tienen problemas también. 2, violencia derivada del narcotráfico y altísima emigración. Los casos más exitosos de estabilización política se deben a que la gente vota con los pies. La gente, los más motivados se autoseleccionan y se van. El caso de estabilidad milagrosa más exitosa de la última década europea es Portugal. 20% de los portugueses viven en el exterior. El caso más exitoso de estabilidad democrática en América Latina es Uruguay. El 18% de los uruguayos viven en el exterior. Así que tanto Uruguay, éxito, como Venezuela, fracaso, expulsan población y se estabilizan por esa razón. Entonces, si estamos de acuerdo en que Perú no es Uruguay a pesar de sus problemas, también tenemos que estar de acuerdo en que Perú no es Venezuela. Por eso los dos vasos es el mismo vaso. Medio lleno y medio vacío es una metáfora correctísima. Muchas de las cosas que pasan en Perú son horribles. Y muchas de las cosas que pasan en Perú querríamos que pasen en nuestros países. ¿Cómo hacemos para combinar? Y sobre todo la gran cuestión, porque deberíamos suponer que es difícil mantener este equilibrio, aunque la economía funciona bien y la gente no se da cuenta. Entonces la política funciona mal. ¿Qué pasa primero? ¿La economía estable recupera la política o la política inestable y degradada destroza la economía? Todavía no sabemos, porque habitualmente son procesos que se retroalimentan. Lo que vemos es estabilidad. La desgracia de la política peruana no alteró por ahora las características positivas de su economía. Y en Argentina al revés. La catástrofe económica no se nota a nivel político. En Argentina hoy hay 55% de pobreza. Y Milei dijo que su proyecto llegaba a los 60, porque la alternativa sin él era 80. 55% de pobreza sin protesta social. Festejando como un éxito el 4% de inflación mensual. Ahí lo que hubo es una recuperación de la política con un rumbo económico, guste o no, con alguien que genera expectativa otra vez, con alguien que trae de vuelta a los desertores, a los exiliados de la política. Porque en América Latina, un trabajo que estamos haciendo con Alberto Vergara y con Juan Pablo Luna sobre los desertores. En América Latina, vieron Hirschman, Voice y Exit. Cuando uno está en desacuerdo con una organización, grita, levanta la voz o se va. En América Latina gritábamos y ahora empezamos a irnos. Nos vamos de la política, nos vamos del país. En Argentina hay un retorno. Hay poca emigración y mucha politización. Pero la economía es un desastre. Y esto, a pesar de todo, deja una ventana abierta para la ilusión. Pero en Argentina la economía no rompió la política. Y en Perú la política no rompió la economía. El problema es que esa economía estable no es beneficio para las mayorías. Pero lo dejo a ustedes que son los locales. Gracias. Muchas gracias. Marisa tiene 5 minutos. No estoy tan segura que la política no haya roto la economía. En todo caso, Perdón, la macro. digamos, la macro. La micro la destrozó hace rato, pero digamos, la macro empieza también a tener problemas. O sea, es parte de la discusión que hay ahora, ¿no? O sea, incluso en una de las mesas del seminario del instituto, ¿no? Waldo Mendoza diciendo el neoliberalismo o muerte, no exactamente así, pero casi. Y Alberto Vergara diciéndole, pero ¿cuál neoliberalismo si ya se nos están cayendo prácticamente todos salvo Velarde, ¿no? Y ojo que Velarde con proyecto de ley en el Congreso que también podría cuestionar el BCR, ¿no? Entonces,
tenemos no necesariamente una economía que está funcionando viento en popa, ¿no? O sea, y empieza a fracturarse incluso algunos de los elementos que supuestamente eran estables del régimen neoliberal, ¿no? Entonces ahí hay quizá un tema que ver y que también me lleva a otro, y es que ¿hasta dónde podemos hablar de una economía de altísima, digamos, estabilidad en el Perú con estos datos de informalidad, con estos datos de crecimiento de pobreza, con estos datos incluso de inseguridad alimentaria, ¿no? O sea, vemos el mapa. Entonces, claro, Lima debiera darle lecciones a Milei sobre qué cosa hacer, sobre la macro quizá, pero hay parte de la discusión sobre Perú. Es uno de los países con más alta inseguridad alimentaria en este momento de América Latina. Perú crece en pobreza, Perú tiene la tasa más alta de informalidad. En fin, tenemos un conjunto de problemas serios, ¿no? en el cotidiano, y Perú con un crecimiento acelerado de las economías ilegales. O sea, a mí sí me parece que ese es un tema que no es menor, que desaparece de la discusión y que debiera preocuparnos sobre la situación en la que estamos, ¿no? No solamente el narcotráfico, no somos los grandes narcos, ¿no? Acá no está pues, los cárteles más importantes, pero el narcotráfico ha permitido la entrada de una lógica de flujo de dinero de economía ilegal que ha ido perforando en algunos territorios en el país y vinculado con lo que es nuestra economía ilegal, que es la minería ilegal, ¿no es cierto? El oro. Y el oro que se exporta a través de la economía formal. O sea, uno de los datos más duros es que por lo menos el 30% de la exportación de oro del Perú es de economía ilegal. ¿No es cierto? ¿Quién lo exporta? El legal, por supuesto, porque acá tenemos, como decía el profesor Durán, ¿no es cierto? Economía formal, informal e ilegal con una especie de flujo de ida y vuelta permanentemente, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento complicado porque estas economías ilegales también tienen demandas políticas y también tienen intereses políticos concretos y cada vez van logrando tener mayor representación. Primero era la representación en los territorios donde funcionaba la economía ilegal, municipalidades, gobiernos regionales, pero van saltando, ¿no? Parlamento, y a saber si es que llegan al gobierno nacional o si ya llegaron al gobierno nacional. Entonces hay toda una discusión ahí también sobre hacia dónde, ¿no es cierto?, está yendo. Yo tengo una pregunta para Jorge sobre, me ha gustado mucho su reflexión sobre qué cosa es lo que está en crisis. No son las condiciones económicas, sino son los actores políticos, digamos, no sé, en estos tinglados, como decía Martuchelli, ¿no es cierto?, en la discusión sobre por dónde eventualmente están entrando en este deterioro, que yo coincido con él. Ojo, mi impresión es que los últimos 2 años, 3, digamos, pero sobre todo los últimos 2 años han sido de un golpe sostenido al Estado de Derecho en el país. Sostenido, ¿no es cierto? Además de los 50 muertos, ojo que no es poco, ¿ya? Son 50 peruanos muertos y no pasa nada en el país. Pero además de eso, un golpe sostenido a un conjunto de instituciones democráticas importantes. Pero esto se explica solo por los actores, Jorge. Estos actores responden a intereses. O sea, responden a un conjunto de intereses y antes, por lo menos había, no sé, pues vamos a llamarle esa economía grande, formal, qué sé yo, que tenía capacidad de ponerle un pare, ¿no? Pero ahora hemos visto a CONFIEP sacando un pronunciamiento en contra de que el Congreso tome la decisión de aprobar la ley sobre crimen organizado, y el Congreso aprobó la ley sobre crimen organizado, le importó 3 pepinos lo que decía la CONFIEP, ¿no es cierto? Igual avanzó en una norma que es una norma bien delicada para minería ilegal, tala ilegal, tráfico de mujeres, de personas, pero sobre todo de mujeres, ¿no es cierto? Que termina absolutamente golpeada y, como he mostrado en los gráficos, creciendo enormemente en su posibilidad, digamos, de actuar en la economía peruana, ¿no? Entonces, quizá no el deterioro de las condiciones de la gente, pero sí mi pregunta es si es que más bien el crecimiento de estas economías que avanzan y avanzan y avanzan, como no avanzan tanto en Lima lavan, ¿no? Pero avanzan en otros territorios. En Lima no se ve, ¿no? Pero en todo caso mi impresión es que estos actores políticos responden a esos intereses, que sí son intereses bien concretos del funcionamiento de la economía, ¿no? Ahí. Omar, tienes 5 minutos. Por alusión. A ver, era un poco... A ver, el comentario venía con la secuencialidad de las cosas, ¿no? O sea, cuando uno de nuevo, ¿no?, mira la literatura sobre estos temas, el presupuesto
o el supuesto es, el deterioro de las condiciones económicas producen, digamos, esta mengua de confianza en la democracia, ¿no? Y entonces esa es la cadena, digamos, como más tradicional, ¿no? Y a mí me costaba trabajo, digamos, reconocerla en el caso nuestro, ¿no? Me costaba porque por lo menos a mí no me calza, quizás el problema soy yo, pero no me calza, ¿no? Porque tengo la sensación que más bien el deterioro de las condiciones económicas de las personas ha empezado, digamos, tal vez en paralelo y va a ser, digamos, mucho más evidente en los próximos años, porque yo sí creo que uno de los legados de este interludio, periodo autoritario, es la regresión aún mayor en la capacidad del Estado, de las políticas públicas, ¿no? O sea, en el Perú no se hace política de seguridad hace varios meses, por no decir años. O sea, no tenemos un ministro del Interior trabajando en los temas de seguridad. O sea, tenemos un ministro del Interior dedicado a mantener el gobierno, a salvarse él, a dar favores. No tenemos un sistema de salud que tenga ninguna posibilidad de mejora, me parece, ¿no es cierto? Puede ser que esté siendo injusto en algunas cosas, pero parece que no hay rectoría. Las cosas que yo veo más bien son de retroceso en algunas instancias que funcionaban más o menos bien. Entonces, me parece que digamos, no es tan claro que el deterioro de las condiciones sociales y económicas sea, digamos, una de las razones principales por las cuales la democracia peruana haya entrado en crisis o que la población haya empezado a sentir menos apego. Y claro, sí creo que ese lugar lo han ocupado actores con intereses muy particulares y muy puntuales, ¿no? Pero de una, ¿cómo decirlo? De una diversidad impresionante, ¿no? Tradicionales, no tradicionales, de diferentes sectores empresariales, de diferentes tiendas políticas, ¿no? Si no, no puedo entender yo la manera como han operado en distintos momentos Perú Libre en el Parlamento. Entonces, creo que sí, creo que son intereses particulares en desmedro de cualquier cosa que pueda ser un proyecto público, un interés público, ¿no? O mínimamente intereses que puedan incorporar una dimensión pública. Y finalmente, por si no quedó claro, la sensación que yo tengo es que es un momento en el cual las cosas están bastante poco claras, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es, yo sí me creo eso de pensar en las preguntas, porque no vamos a tener buenas respuestas si no pensamos en buenas preguntas. Y por eso ahí me quedo, por ejemplo, con cuando hablamos de crisis de la democracia, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de las causas de la crisis de la democracia, ¿de qué estamos hablando? Entonces, nada, creo que es un proceso en el que estamos empezando a transitar y bueno, ojalá nos acompañe algo, la suerte, el trabajo, lo que sea. Gracias. Omar, tienes 5 minutos. Gracias. Bueno, solo para sumarme un poco a la temática y sí, porque fui de repente un poco estructuralista en mi análisis anterior. Pensar que este escenario también puede haber lugar para el optimismo, para el cambio, para la mejora. No soy tan pesimista de lo que estamos viendo hoy, de alguna manera, porque no tenemos tampoco un régimen poderoso o unos actores políticos que por más que intenten, en la próxima elección el 80% de ellos va a desaparecer. Los intereses que representan no, pero sí va a haber un cambio de actores. Yo creo que el Senado, creo que han cometido un error ahí ellos al pensar que el Senado les conviene, por ejemplo. El diseño institucional también les puede jugar en contra. El poder también es kriptonita en el Perú para muchos actores, ¿no? Entonces, este Congreso se está comportando muy mal, pero tiene fecha de expiración al mismo tiempo, creo. Espero, no creo que, no espero estar, espero no estar equivocado, pero no por ego, sino por el país. Pero, y atándole un poco a la referencia, quería mencionar también, vi la charla de Martuchelli grabada del IEP, y coincido, o sea, hay un desborde y hay un cambio significativo con otros momentos. Se ha terminado por desbordar algo y ya ni siquiera aparentamos, ¿no? Ya no hay, creo que habló también Martuchelli de que ya no hay interés por aparentar ni siquiera
un rostro o una imagen democrática, ya simplemente se avasalla. Es lo que han hecho incluso frente a la oposición de los supuestos poderes fácticos, que hoy ya no tienen ningún poder, que son incapaces de ponerle freno al Congreso. Pero sí veo al mismo tiempo bastante preocupación, están asustados, hay una élite que está en pánico porque ha perdido el control del país o el poco control que tenía, ya les queda casi como símbolo de ello Julio Velarde, pero se va Julio Velarde y se acabó. Se acabó esa novela, esa parte de la historia. Y veo preocupación y hay interés, por lo menos por hacer algo. Saben que han perdido la batalla con José Luna, saben que han perdido la batalla con actores, con toda la billetera del mundo, con todos los recursos, han claudicado. Creo que un poco por pereza, un poco por flojera, un poco por comodidad, por no haber hecho el trabajo que sí hicieron otros actores, que sí hicieron esos actores que hoy día tienen el poder. Y de ese lado, de repente, pensar que podría haber algún tipo de reflejo, no sé si democrático, pero un reflejo que intente ponerle fin a esta dominación, a este estado de las cosas, y que no nos llegue más, no nos haga llegar más lejos en este deterioro, sobre todo político, como dice Jorge, no es ya ni democrático, creo que es un deterioro en general de la política, del acto. Y por ahí, en medio de este caos y en esta ausencia de claridad y también la debilidad que tienen algunos de estos actores, la ilusión o la esperanza viene del hecho de que tampoco se necesita mucho para corregir un poco la marcha, para cambiar un poco las cosas. No necesitas cambiar tanto el guión para ver de repente un cambio en el comportamiento y en la situación del régimen. No, de nuevo, dentro de ciertos parámetros, porque con las condiciones estructurales que tenemos no va a cambiar, pero tenemos que empezar a corregir el camino en algún momento. Y creo que estamos en una situación que fue difícil de identificar porque no fue un golpe de Estado, no fue un 5 de abril, sino que era una muerte lenta, pero creo que hay cierto consenso de que las cosas ya llegaron a un punto similar en cuanto a deterioro y que queda ver cómo recuperar un poco el camino desandado. Y en esa nota de optimismo, más optimismo, termino esta intervención. Muchas gracias. Ahora damos paso a una ronda de preguntas. Tenemos 3 preguntas del público, por favor. Ya listo. Están mapeadas las 3 personas, pero... El micro, por favor. La señora de adelante, por favor. Buenas tardes. Felicito a todos los ponentes, muy interesante. Pero fíjense, cuando hablamos de democracia, uno de los elementos fundamentales es partidos políticos fuertes. Pero resulta que en nuestro país no hay partidos políticos. Todos son empresas, ¿no? Empresas con intereses y que están metidos en la política para poder legislar a favor, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi análisis, no estamos viviendo un Estado de Derecho. No estamos, por lo tanto, en una democracia, ¿no? No es una democracia fallida, para mí que es un autoritarismo, ¿no? Entonces estamos viviendo ese proceso, ¿no? Y es muy lamentable, ¿no?, que la sociedad está en una pasividad tremenda. La ciudadanía no tiene la capacidad de protesta, ¿no? Como decía la doctora, ha habido 50 muertos, ¿no? Y 50 muertos como si no hubiera habido nada. La pobreza sigue galopando. Vamos a llegar a más del 50% de pobreza, y eso ya están las cifras proyectadas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una posibilidad, no sé, yo cuando escucho que la democracia puede tener alguna salida en nuestro país, la verdad que yo no lo veo.
Yo estoy de acuerdo con el doctor Jorge Aragón porque creo que por ahí estamos yendo, ¿no? Estamos yendo cada vez más a la desaparición de la democracia, desde que no respetan nuestros derechos, desde que legislan en contra de nuestros derechos de seguridad, desde que legislan a favor de que existan productos transgénicos, ¿no? Que ya está a puerta de ser aprobada esa ley, ¿no? Hay un proyecto de ley. Entonces, estamos viviendo en una sociedad donde la corrupción se ha institucionalizado a todos los niveles, ¿no? Entonces, ¿de qué democracia podríamos hablar, ¿no? Eso es lo que yo quería aportar. Gracias. Muchas gracias. Si somos directos, por favor, con las preguntas, un favor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos. Un poco de lo que quería aportar es lo que ya dijo la señora de adelante, pero bueno, respecto a mi visión como estudiante, puedo identificar que actualmente hay una polarización muy grande y que las ideologías políticas están muy estigmatizadas. En ese sentido, me gustaría preguntar, ¿qué nos queda de ello? ¿Qué podríamos hacer? Debido a que siento que la juventud tiene mucho miedo de salir a las calles por el propio hecho de los prejuicios que existen al salir y a protestar, alzar la voz. Eso es todo, gracias. Bueno, buenas noches. Yo soy Natalia Villanueva, yo también soy estudiante, pero no de esta universidad. Quería preguntar, quizás algo similar a lo que ha dicho mi compañera, ¿cuál sería el rol de las juventudes universitarias en esta, pues, dígase, bajada de la democracia, crisis, desagrego total? Al menos desde las aulas, ¿no? Investigar, pronunciarse, propagar, enseñar. ¿Qué recomendarían a los universitarios, más que nada a las recientes escuelas de ciencia política que han salido, porque están propagándose por todas las universidades privadas y públicas, incluso en provincias? ¿Qué recomendarían hacer? Muchas gracias. Tenemos 3 minutos finales, por favor, para cada intervención. Empezamos con Jorge Aragón en el orden inverso. Muchísimas gracias. A ver, yo creo que en el largo plazo vamos a recuperar la democracia. Yo creo que en el largo plazo vamos a salir de este momento tan difícil, ¿no? La preocupación es, no sé, el sufrimiento, digamos, que nos va a costar eso, ¿no? O sea, la preocupación es no sé, las generaciones que van a tener que afrontar condiciones que se hubieran podido evitar. Entonces, va por ahí la cuestión, ¿no? No creo que sea, digamos, el comienzo del fin. Creo que esta no es la primera crisis que afrontamos como país, no será la última. Sí creo que con todas sus limitaciones han habido algunas mejoras en el país, pero sí creo que nos hemos detenido, que estamos retrocediendo y que eso va a tener un costo, ¿no? Un costo social, un costo para el país que es lo que uno quiere, por lo menos yo creo que debería tratar de aminorarse lo más que se pueda. Y sobre qué hacer, todo el mundo ha mencionado a Martuchelli, menos Andrés, que no lo escuchó, pero ya ahorita después le cuento de qué fue, para que no quede fuera. Bueno, pues él terminó diciendo, estamos mal, pero la esperanza es una obligación. Un deber, ¿no? No sé si la esperanza es un deber, pero aprovechar cada espacio que se pueda, cada oportunidad que se pueda para decir lo que haya que decir, ¿no es cierto? Que a veces es tan simple como, no, eso no es así. Eso no es así. O qué sé yo. Entonces, creo que es el momento para, ser creativo y aprovechar cualquier espacio para recuperar, defender el Estado de Derecho y todas esas cosas que hemos ido mencionando a lo largo de la tarde. Gracias. Bueno, brevemente,
Sí, hay que ser optimista, ¿no? Creo que hemos estado peor también. De peores hemos salido. Y sospecho, coincido con Jorge, creo que todavía nos falta tocar un poquito más de fondo, lamentablemente, pero que igual siempre va a haber lugar para el optimismo, para la esperanza, para pensar que podemos salir de nuevo de esto, a pesar de lo mucho que se debe estar sorprendiendo a Andrés con nuestra... pero sí. Y en cuanto a qué hacer, bueno, sí, eso también coincido con Jorge. No les digo salgan a marchar porque no es el momento, porque es peligroso. Pero bueno, pueden participar en política también, pueden inscribirse en un partido, pueden intentar hacer política desde distintos espacios. El otro día le grité a un chofer de combi que sea mejor ciudadano, entre otras cosas, ¿no? Pero en mi impotencia, cuando vi que no respondía a los insultos, le dije que considerara por favor ser mejor ciudadano, pero esa docencia no llegó muy lejos. Creo que hay muchos espacios de los cuales podemos hacer un cambio y no necesariamente tiene que ser saliendo a marchar. Es una opción, es una alternativa también, con un costo alto estos días, pero también hay otras vías y hay otros caminos, y participar, estar en estos espacios en general, darle vida a la participación creo que es importante. Y eso va a ser muy valioso, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Pensando en el largo plazo. Muchas gracias. Marisa, 3 minutos finales. Yo entré a esta universidad en el año 99 y estaba Fujimori. Había un Servicio Nacional de Inteligencia, habían estudiantes desaparecidos, había una situación muy difícil en el país y era peligroso salir a marchar. Y salimos a marchar. Y salieron los estudiantes. Y salieron los estudiantes con alta capacidad crítica. Y más bien a mí me extraña que no salgan. O sea, sí creo que este es un momento para que justamente quienes están en el espacio de la discusión, de la creatividad, de la reflexión, no van a tener otro momento para cuestionarse tan duramente como ahora que están en la universidad. Este es el momento en el que ustedes tienen la mayor tranquilidad y amplitud para tener pensamiento crítico y tener acción. ¿Cuál sería mi recomendación? No se queden en la universidad, salgan de la universidad, hablen con la sociedad, miren a la sociedad, sientan lo que está pasando. Y si pueden salir de Lima, salgan de Lima. Porque las cosas complejas, lo duro de la política, lo que pasa en el Parlamento, afecta particularmente otras zonas. Y se vive de una manera diferente en otras zonas, ¿no? Y entonces creo que estamos en un momento en el que lo que vivimos a final del gobierno de Pedro Castillo, inicio del gobierno de Dina Boluarte, ¿no es cierto?, con este pretendido autogolpe, que no llegó a efectuarse porque precisamente las Fuerzas Armadas no apoyaron, pero lo que sí hicieron las Fuerzas Armadas fue apoyar a Dina e ir a matar gente, porque mataron gente. En Ayacucho fueron las Fuerzas Armadas, no fue el aire, unas balas perdidas, fueron las Fuerzas Armadas matando en Ayacucho, en el mismo territorio donde mataron en los años 80. Imagen durísima. Entonces, si ese tipo de cosas no nos hacen reflexionar sobre la situación en la que está en el país, entonces no sé qué nos va a hacer reaccionar. ¿Hemos tenido peores momentos? Hemos tenido momentos muy difíciles. Este es un momento, para mí, muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque avanza poco a poquito. Es como la invasión de terrenos. No sé cuántos de ustedes han visto temas urbanos, pero ya no hay grandes invasiones en procesos de toma de tierra. Eso no existe. Lo que hoy tenemos es el gota a gota. Va tomándose poquito a poquito. Se toman 3 lotes, 4 lotes, 5 lotes y de pronto ya no tienes una loma, 7, 8 y comienza a funcionar además con un tráfico de terrenos grosero de economía ilegal. Ya la épica de los invasores, en fin, desapareció. Lo que tienes es una economía ilegal de tráfico de tierra en un sistema de goteo con complicidad de la policía y de los alcaldes. Eso existe en Lima, por si acaso. No estoy hablando ya de otros lugares del país. Y entonces,
estamos en un momento en el que eso mismo está pasando con nuestro Estado de Derecho. O sea, se va tomando poquito a poquito y no es poca cosa. Sí es grave lo que está pasando. Y entonces necesitamos actuar. ¿Qué está pasando? No se está actuando en muchos lugares. Y sí ha sido peligroso para mucha gente en muchos lugares. Pero por alguna razón Lima no reacciona. Y hay un tema que tiene que ver también con unas distancias sociales, culturales, económicas, que cruzan y que duelen. Y que eso nos está afectando. Se puede participar en política, por supuesto. Yo he participado en política, doloroso, pero se puede hacer y también los animo a hacerlo. Vienen unas elecciones muy difíciles, pero yo no creo que hay que esperar a las elecciones. Y sí creo que hay que tratar de tener un poquito más de reacción sobre lo que va pasando en nuestro país. Y tratar que sí, ahí yo me sumo a lo que dice Jorge, ¿no? También acá en la universidad hay una tarea, y es una tarea de reflexión, de entendernos comparativamente con el mundo. No somos siempre la excepción. Hay un montón de cosas que son patrones, hay un montón de tendencias, es verdad, pero también tenemos particularidades peruanas. Y también tenemos algunas cosas que se van repitiendo, ¿no es cierto? El autogolpe no es solo Fujimori, Leguía ya lo había hecho, pero en fin, tenemos historias en el Perú enormes que pueden también ayudarnos a entender. Y hay que hacernos las preguntas de qué cosa es lo que está pasando, y eso lo pueden hacer ustedes. Y están en el lugar, están en ciencias sociales, en la mejor facultad, se supone, de ciencias sociales del país. Entonces, piensen y arriésguense, por lo menos pensando. Gracias. Un cierre que no será tal. Es una invitación a seguir pensando, en el orden de las 3 preguntas en que fueron formuladas. La primera, relativamente a la democracia. En general, los politólogos consideramos que la democracia es un procedimiento, no es un resultado. Si votan contra los organismos genéticamente modificados o a favor, no tiene nada que ver con la democracia. La democracia es un procedimiento para llegar a resultados y ese procedimiento consiste en no deshacerse de los que están gobernando con derramamiento de sangre. Przeworski diría, la democracia es un sistema en el cual los partidos pierden elecciones. Y acá tenemos el problema que se señalaba, ¿qué partidos? Y en esto Perú es un adelantado. Ustedes saben que no hay democracia sin partidos, o mejor dicho, hay. Históricamente hay 6. ¿Saben cuáles son? Micronesia, Tuvalu, Kiribati, Islas Marshall, Vanuatu. Son 6 microestados isleños. Cuando uno tiene mucha población y vecinos, o tiene partidos o no tiene democracia. Salvo Perú, más o menos. Y esto es lo que Juan Pablo Luna dice, en inglés rima. Displacement without replacement. Los partidos son desplazados, pero nada los sustituye. No descubrimos a nada que sustituya a los partidos. Por lo tanto, una de las luchas de los demócratas es reconstruir algo parecido a un partido político, una organización electoral con una mínima consistencia ideológica. Esta es parte de la función. Segundo, el miedo a protestar. Esto es importantísimo, lo que decía Marisa, lo suscribo completamente. Miremos a los venezolanos, pero es muy fácil para un extranjero, para alguien venir y decir, protesten, arriesguen el pellejo. No es fácil, es súper complicado. Pero la función de la universidad es reflexionar, tenemos que venir acá a estudiar y tratar de entender, y después buscar el contacto afuera, la empiria, comparada con el mundo y radicada con la tierra, es decir, mundo y calle. La universidad no nos enseña mucho de ninguna, pero si nos enseña algo es mundo. La calle se aprende afuera de la universidad. Y esto se vincula después con el rol de la juventud. Las juventudes universitarias, ¿qué pueden hacer? Lo primero que deben hacer las juventudes universitarias es no preguntarnos a los viejos lo que tienen que hacer. Pero igual vamos a decirles, a sugerirles qué es lo que se puede hacer. La rebelión es parte de la juventud, pero una rebelión con causa. Yo acabo de hacer el camino Inca y me encontré con que las estrategias de muchas agencias de viaje son contratar portadores que son miembros de la misma comunidad. Son agricultores en su actividad cotidiana y después vienen y trabajan una actividad heroica. Son superhumanos, haciendo cosas increíbles, con chistes entre ellos que uno no entiende porque son en quechua, con siempre la misma sonrisa, una capacidad de trabajo impresionante, una simpatía. Y de esa manera las empresas lo que hacen es explotar el turismo y al mismo tiempo derramar
beneficio de ese turismo para la comunidad y se ve la satisfacción. Por una experiencia de 4 días no puedo decir que conozco el Cusco o Machu Picchu, pero lo que vi ahí es algo que no vi aquí. Esta universidad es maravillosa, la mejor de Perú. Esta es la mejor facultad de ciencias sociales del país. Me tratan súper bien. Tanto que apenas llegué, yo había estado en 2015 acá, y mi teléfono fue reconocido por la red de Wi-Fi y empezaron a bajar todos los mensajes de WhatsApp. Me siento en casa acá. Pero cuando me alojan en Miraflores, yo pregunto por qué, y me dicen, esta zona no es segura, o no es bonita. ¿Qué es lo que está haciendo la universidad y los jóvenes universitarios para que esta zona sea segura y bonita? ¿Qué es lo que están haciendo, como hacen en Cusco, para que la gente de alrededor sea parte de esta comunidad universitaria y no haya que contratar seguridad fuera? ¿Por qué en algunos lugares de Perú se puede? Algunas partes de Perú funcionan y otras partes de Perú no. Y esta es la parte de élite, privilegiada. Y acá cierro con esto. Yo no quise atiborrarlos con datos, pero esa investigación del BID lo que mostraba es el nivel de privatización y segregación educativa de América Latina. Privatización es porcentaje de niños de clase rica que van a escuela privada. Y Perú está al tope, con Colombia y con Chile. Los hijos de los ricos van a privada, no se mezclan. Ese es el segundo nivel, segregación. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño de una clase social tenga como compañero a un niño de otra clase social? Y otra vez, Perú, Colombia y Chile están a la cabeza. Respecto a América Latina, ni hablar del mundo. La segregación social destroza la sociedad. El problema no es el procedimiento para tomar decisiones. El problema es que la sociedad está desagregada, que los privilegiados y los menos privilegiados no se encuentran. Pero los ricos, sabemos que existen los pobres, lejos. Los pobres sufren la presencia de los ricos. Nos ven pasar en los autos caros, nos ven en la televisión, ven a nuestros modelos. Y repito lo que dije al principio, no es solo redistribución lo que piden las personas, es reconocimiento, es respeto. Cuando Chile explota en 2019 a la plaza del centro, que se llama Plaza Italia, la rebautizan. No le ponen Plaza Justicia Social, no le ponen Plaza Redistribución, le ponen Plaza Dignidad. Los que estamos acá somos súper ricos, comparados con la gente que nos rodea. Lo que sugiero que tenemos que hacer es conocerlos mejor e incluirlos. En el respeto primero y en la economía después. Que sean ellos los que cuiden la universidad. Pero lo digo como extranjero y así es fácil. No me corresponde. Les agradezco por el privilegio de haber charlado con ustedes. Muchas gracias. Solo recordarle que la mesa siguiente empieza en 5 minutos, que se llama Economía y Medio Ambiente. Pueden pasar al coffee break de manera muy breve, por favor. Y también adicionalmente recordarles que afuera hay una línea de tiempo con los 60 años de la facultad. Está por décadas. Pueden ver la historia de los 60 años de la Facultad de Sociales. Gracias.